recorrido de esta unidad número uno. La unidad número uno está pensada para pensar, digamos, qué es la teoría social, cuál es su papel en el proceso de conocimiento científico del mundo social, pero también dedicada a reflexionar sobre los alcances y limitaciones de la teoría social en el proceso de conocimiento, ver la noción de reflexividad y también ver la relación entre teoría y política, ¿no? En teoría y práctica, en todo caso, como fue planteado el problema en la teoría social. Eh, ¿Cuál va a ser el recorrido que voy a hacer hoy? En principio quería plantearles el problema, digamos, como de alguna manera distintas lecturas del mismo problema, ¿no? De la relación entre teoría y práctica, teoría y política. Eh, y en principio, después de plantear el problema, me gustaría contraponer dos modelos de teórico, ¿no? Dos modelos de teóricos, ¿no? Dos modelos del teórico como persona, digamos, ¿no? Como trabajador intelectual, como intelectual. El modelo que podríamos decir que sigue la idea de naturalidad valorativa y por otro lado el teórico comprometido. La, mm, Luego haríamos un recorrido por algunos de los autores que nosotros vamos a ver en la cursada y otros no tanto. Vamos a ver básicamente los clásicos, cómo los clásicos de alguna manera respondieron a esta idea de la relación entre teoría y política, entre teoría y práctica. Y por otro lado, bueno, después de ese recorrido, al que le vamos a ese recorrido de los autores clásicos, me voy a detener o voy a mencionar una corriente que no forma parte de nuestro programa, que es lo que se llama como la teoría crítica o la escuela crítica de Frankfurt, en uno de los representantes, que también es un teórico muy reconocido en la actualidad, que es Jürgen Habermas, ¿sí? Vamos a hablar de Habermas y de cómo piensa, digamos, la relación teoría-praxis en afinidad, digamos, con la teoría crítica, ¿no? Y por último, bueno, ver la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, que es un poco el material que acompaña a la clase, a este contenido, ¿no? A la clase. La idea es dividir este contenido en dos encuentros. Hoy voy a dedicarme al problema y a ver cómo fue tratado por los clásicos, por algunos autores clásicos y por la teoría crítica. Y el encuentro lo pasaríamos para después del 27, sería el segundo encuentro de este contenido, el primer martes de mayo, y ahí seguiríamos con Boaventura de Sousa Santos. Bueno, a ver, el planteamiento del problema. Como les comentó la clase pasada Cristian, el uso de la teoría estuvo asociado a una serie de controversias, ¿no? Por un lado, la controversia entre saber empírico, conocimiento empírico y conocimiento teórico, ¿no? Algunos que se orientaban a pensar que en realidad la labor teórica debería venir después del conocimiento empírico, otros que plantean que no hay posibilidad de conocimiento empírico sin mediación de la teoría, ya el conocimiento empírico está de alguna manera mediado por la teoría. Otra de las controversias es la relación entre teoría y saber corriente, ¿no? Para algunos claramente hay una división entre la teoría y el saber corriente, el sentido común, hay una ruptura. Para otros, de alguna manera, lo que hace la teoría social no es más que este, una reflexión de segundo orden, ¿no? Porque ya, o un conocimiento de segundo orden, porque el sentido común es un conocimiento de primera mano del mundo social y es un conocimiento que no está errado, sino que es el conocimiento que permite de alguna manera que actuemos en sociedad, actuemos junto a otros, ¿no? Y que permite en última instancia la posibilidad del hecho asociativo. Y otra de las controversias es la relación entre teoría y cuestiones y visiones de mundo, ¿no? Y otra- También podría ser pensado esta controversia en relación a teoría y cuestiones de normatividad, ¿no? Si la teoría solamente debe describir lo que es o debe también orientarnos hacia lo que debe ser, ¿no? Un plano más normativo, a un ideal hacia el cual deberíamos aspirar en última instancia, ¿no? Digo, bueno, en última instancia, el problema tiene que ver con el problema que vamos a presentar de la relación entre teoría y política.
con algunas posturas que lo que plantean que la teoría es pura y exclusivamente un problema científico, que tiene que ver solamente con la ciencia, ¿sí? Y otros que lo que nos van a decir es que no hay posibilidades de cumplir esa aspiración de separar la reflexión teórica sobre la sociedad de la política o la cuestión de la cultura o la religión, esas visiones del mundo que de alguna manera todos nos encontramos atravesados, ¿no? Algunos van a decir que no hay posibilidad, digamos, de un conocimiento separado de las posiciones políticas que tenga el teórico, ¿no? Porque el mismo interés cognitivo ya está cargado de política. La mirada que tenemos sobre la mirada teórica ya tiene de alguna manera una implicancia de carácter político. Y si quieren otra manera de plantearlo, dos o tres maneras alternativas de plantear este problema, tiene que ver con, por ahí lo que plantea Roberto respecto de la paradoja entre conocer y valorar, ¿no? La teoría social es una potente herramienta para conocer, pero no nos puede decir que frente a un hecho social o frente a elegir alternativas en la vida social, cuál de ellas es mejor. Porque la alternativa, digamos, elegir una alternativa como mejor implica valorar. Y en la valoración entra la política. En el conocimiento lo que entra es básicamente una manera de producir un conocimiento sobre la vida social que no está asociado, digamos, a una posición política, ¿no? Entonces, ahí la paradoja es, la ciencia es una fuerte herramienta para conocer el mundo social, pero no nos puede decir, o nos puede decir muy poco tal vez, qué sendero es mejor recorrer frente a un problema social, porque eso entra en el terreno de la valoración y eso es básicamente una cuestión de carácter político, ¿no? Y la teoría, la ciencia y por ende la teoría solamente debe comprometerse con el conocimiento del mundo, no valorarlo, ¿no? Y hay también, digamos, otra forma de plantearlo es vincularlo un poco a la promesa que comenta Ray Mills, un autor, un sociólogo americano, crítico un poco de las corrientes hegemónicas dominantes en Estados Unidos en la década de los 50, 60, que él cuando dice, bueno, analizando la, un poco el papel de la sociología en el mundo contemporáneo, dice, bueno, la sociología, o a la sociología se le reclama que cumpla con su promesa. ¿Cuál es la promesa de la sociología para Ray Mills? Bueno, contribuir a que las personas y las sociedades conozcan cuáles son las determinaciones sociales que operan sobre su conducta y sobre la vida social, para que tanto las personas como las sociedades encuentren elementos para poder ganar más autonomía sobre sus vidas, ¿no? Eh, Otra manera de pensar este problema es, bueno, esto es lo que les decía anteriormente, ¿no? En buena medida la teoría también estuvo asociada no solamente a la descripción del mundo, sino a proponernos modelos ideales de sociedad buena. ¿La teoría solamente debe explicarnos el mundo o debe también darnos alguna pista, alguna idea de cómo sería una sociedad mejor? Y en el caso de por ahí, digamos, del trabajo social, digamos, ¿dónde queda anudada a veces esta cuestión de la relación entre teoría y práctica, cuando, por ejemplo, se discuten los proyectos ético-políticos, ¿no? Dentro del trabajo social? Ahí se piensa básicamente la relación entre teoría y práctica, ¿no? Claramente, digo, ¿se acuerdan ustedes que cuando vimos teoría en el primer teórico dijimos, bueno, las posibilidades de agrupamiento, digamos, de clasificación de las teorías sociales son múltiples? Nosotros elegimos la propuesta de un autor como Alexander, que dice que en buena medida las tradiciones dentro de la teoría social se pueden ordenar según los presupuestos que tienen respecto de la acción y el orden, ¿sí? Este claramente es otro eje con el cual se podría clasificar a las teorías sociales, ¿no? Y ahí paso al segundo, a la segunda diapositiva, Jennifer. Antes de seguir, dos cositas. A ver, una, esta idea de la controversia, ¿no? Un ejemplo que se me había ocurrido pensar. A ver, para... La pandemia se convirtió en un fenómeno global, ¿verdad? En un fenómeno a escala mundial.
La mayoría de los países pusieron en marcha una serie de medidas para controlar el desarrollo de la pandemia, ¿no? Digamos, de alguna manera contener la amenaza que significaba la pandemia para la vida social. Se pusieron en marcha una serie de medidas restrictivas, aislamientos, etcétera, etcétera. Eso dio un fuerte, digamos, ese hecho, ese acontecimiento, ¿no? Ese hecho social, digamos, ¿no? Si quieren ustedes, la mayor importancia o significación del Estado en la regulación de la vida social vino asociado rápidamente a un debate, ¿no? Había algunos autores dentro del pensamiento social y político contemporáneo, ¿no? Hubo autores que lo que plantearon fue que el aumento del peso en la vida social, del Estado en la vida social, implicaba la posibilidad de un desplazamiento hacia el autoritarismo y la pérdida de las libertades individuales, ¿no? Y por otro lado, otro conjunto de autores que planteaban todo lo contrario, ¿no? Más bien pensar en las medidas, digamos, restrictivas respecto de, bueno, las políticas de aislamiento, de restricciones, pensarlas en realidad como algo asociado, digamos, a la protección de la vida social, ¿no? Por un lado era pensado como amenaza y por otro lado como una protección de la propia vida social, ¿no? Digo, claramente, frente a un hecho hay dos posiciones valorativas distintas. La teoría nos puede ayudar a conocer el hecho, ¿no? Un poco sería el tema. Pero puede decirnos acerca de cuál es el mejor camino, digamos, incrementar el peso del Estado en las regulaciones de la vida social o más bien dejar que eso es, digamos, una amenaza a las libertades individuales o es una posibilidad de permitir el desarrollo de la vida social en este contexto, ¿no? Bueno, ahí hay cuestiones de valor, cuestiones no tiene que ver con los hechos. Los hechos es el avance del Estado en las regulaciones sociales. Eso se valora de manera distinta, ¿no? Según las posiciones teóricas que se tengan. Entonces, volviendo, ¿alguna duda respecto del problema? ¿Algo que, no, que necesite ser aclarado? Bien, sigo. A ver, les decía, la relación entre teoría y práctica, de alguna manera, puede convertirse en otro eje, digamos, organizador de las distintas tradiciones en las que se divide la teoría social, ¿no? Y ahí uno podría pensar, así como hay dos polos para pensar el tema del orden, ¿no? Por un lado, los que serían individualistas, los teóricos que tienden a pensar que el orden no es más que el resultado de los comportamientos individuales, y por otro lado, las visiones colectivistas del orden, ¿no? El orden no radica en el individuo, sino que radica en el hecho asociativo, en el mismo estado social. El mismo estado social genera un orden determinado. Uno también podría pensar entonces en cómo se organizan las teorías sociales respecto de el tema de la relación entre teoría y política, entre teoría y praxis, ¿no? Y en esos dos polos uno podría jugar con dos modelos ideales, lo que sería por un lado el teórico desinteresado y por el otro lado el teórico comprometido, ¿no? A ver, ¿cuál sería la figura? ¿Cómo podríamos describir a este polo, digamos, del teórico desinteresado, ¿no? El teórico desinteresado cree firmemente en la distinción entre la teoría y la práctica, ¿no? El ejercicio teórico es algo desgajado de la vida diaria, ¿no? La teoría es una esfera, digamos, de reflexión autónoma que tiene poco que ver con la vida cotidiana. Se puede hacer esa decisión, se puede separar el ejercicio teórico de la vida cotidiana, de la vida diaria, de la vida social. La otra cuestión es la distinción entre juicios empírico y juicio normativo, ¿no? Un juicio empírico tiene que ver con un juicio en donde se asocian causas entre diferentes hechos, ¿sí? En cambio, un juicio normativo nos dice acerca del deber ser, de lo que debería ser una cosa. Por ejemplo, un juicio normativo sobre la justicia sería ver cómo efectivamente opera en la realidad práctica, en la realidad de los sujetos, en la vida cotidiana, en todos los días. La justicia no como sistema de justicia, ¿no? Como poder judicial, básicamente, ¿sí? Y otra cosa es lo que uno podría pensar de cómo debería ser la justicia, ¿no? Cómo debería operar la administración de justicia. Y eso también lleva un poco a la distinción entre descripción y prescripción, ¿no? Justamente, lo que debe hacer la ciencia debe describir los fenómenos sociales, pero no debe prescribir absolutamente nada acerca del valor de los mismos, ¿sí? En última instancia, el teórico desinteresado claramente distingue entre hecho y valor, ¿no?
Se centra básicamente en los juicios de hecho y descarta los juicios de valor como algo que contamina la ciencia, como algo que le hace mal a la ciencia, como algo que le hace mal a la teoría. La teoría debe tener una preocupación pura y exclusivamente científica. Por otro lado, el teórico comprometido, ¿no? Parte de una serie de presupuestos. En principio, la crítica al modelo, digamos, del teórico desinteresado, ¿no? Primero porque lo que plantea es que toda proposición científica recurre al lenguaje. Y el lenguaje tiene un carácter performativo, ¿no? Performa de alguna manera nuestras prácticas y nuestro entendimiento de la realidad social. Digo, hay básicamente como para tener claro el carácter performativo del lenguaje, ¿no? No es lo mismo pensar la estructura social en términos de estatus y roles, ¿sí? Donde en última instancia se transmite un modelo de sociedad profundamente integrada, digamos, básicamente a partir de esos dos ejes, el estatus y el rol, de pensarla en términos de clases sociales antagónicas, ¿no? Claramente eso prefigura mi modo de conocer, de entender el problema. Y claramente, digamos, los que defienden la figura del teórico comprometido, lo que escriben a este modelo, digamos, de hacer teoría en compromiso con la realidad social, lo que dicen es que es imposible abandonar un punto de vista social, ¿no? Cuando conozco, estoy conociendo desde algún lugar, un poco los sesgos de los que hablaba Christian en relación a la propuesta de Bourdieu sobre la reflexividad, ¿sí? Y también dicen, bueno, en función de estos sesgos es imposible abandonar un punto de vista que nos configura el mundo, ¿no? Eh, y tampoco es posible abandonar las implicancias políticas de todo conocimiento científico, ¿no? Todo conocimiento tiene una implicancia política en última instancia, tiene un posicionamiento político. Y ahí los teóricos que escriben a esta figura, digamos, del teórico comprometido, lo que proponen, digamos, es la cierta unidad entre el análisis empírico, la interpretación y la crítica, ¿no? Para estos autores no hay posibilidad de separar teoría y práctica, ¿no? No. Esta idea de separar hecho y valor es una ilusión en última instancia, porque el valor se cuela en el mismo marco, digamos, en el método, en el marco interpretativo, ¿sí? En la selección de los problemas que voy a elegir para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, como es una ilusión, mejor es explicitar, ¿no? De alguna manera, cuáles son los valores que orientan la construcción de un punto de vista teórico. Seguimos. Bueno, ahora pasaría yo a hacer, digo, visto el problema, ¿no? Y visto cómo ese problema se encarna, digamos, en dos posiciones completamente opuestas en relación a la teoría y la política, la teoría y la práctica, lo que haría ahora es ver cómo este tema fue de alguna manera visto, digamos, por distintos autores, ¿no? A ver, voy a pasar por el positivismo, ¿no? La primera, por ahí la primera reflexión. A ver, una cosa que es importante, y por qué arrancamos del positivismo. Nosotros insistimos en la materia que nuestro objeto son las teorías sociales vinculadas a la producción científica de conocimiento sobre la vida social. El positivismo, digamos, la teoría, estamos hablando de la teoría social moderna, ¿no? Es decir, una teoría que se asocia un poco a la intención, digamos, de estudiar lo social volcado sobre matrices de conocimiento científico, ¿no? Y eso es un hecho moderno, ¿sí? Y que arranca de alguna manera con el positivismo, ¿no? Por eso generalmente Saint-Simon y Comte son mencionados como los padres de la sociología, ¿no? Un poco los iniciadores de esta idea de una teoría social, una reflexión sistemática sobre el mundo social en clave científica, ¿no? A ver, ¿y cuál era un poco la posición del positivismo respecto del conocimiento, ¿no? Ahí básicamente hay tres cosas que caracterizarían al positivismo. Por un lado, el rechazo de toda metafísica, ¿no? Y el apego a los hechos, ¿no? El rechazo a toda metafísica es la idea de, bueno, en realidad dejar la especulación, la mera especulación filosófica de lado como manera de abordar lo social y más bien conocer los hechos sociales reales, ¿no? Estudiar la realidad social, no la especulación de carácter filosófico, el apego a los hechos.
Y la idea de Comte, digamos, del positivismo, era que de alguna manera el conocimiento que se producía a partir de la utilización del método científico al conocimiento de la vida social generaba un conocimiento socialmente útil, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el, el- el conocimiento científico de la vida social que proponía que proponía el positivismo permitía conocer cuál era la naturaleza de las sociedades humanas e imaginar instituciones acordes a esa naturaleza que se habría descubierto a partir del uso del método científico a la vida social, ¿no? Y como de alguna manera el conocimiento que iba a proveer la sociología iba a poder decir cuáles eran las mejores instituciones para la naturaleza de la vida en sociedad, el problema político quedaba de alguna manera saldado, ¿no? No habría más conflicto, se superaría el conflicto, ¿no? Porque se habrían develado científicamente cuáles serían las mejores instituciones para las características de la vida social. Por lo tanto, digamos, el conflicto social y la política quedan superadas por una visión, digamos, tecnocrática del orden, ¿no? La construcción del orden es un problema de ingeniería social en última instancia, ¿no? Claramente en esta posición se ve un objetivismo ingenuo, ¿no? Y el optimismo en el papel de la ciencia, ¿no? La ciencia, en los albores, digamos, del inicio del conocimiento, de la fundación del conocimiento científico de la vida social, la idea era que la ciencia iba a poder resolver este tipo de cosas, ¿no? Iba a resolver el conflicto porque iba a decirnos cuál era la mejor forma de organización de la vida social, ¿no? Recuerden ustedes que, digo, no sé si lo han visto en Introducción a la Teoría Social, pero tanto Saint-Simon como Comte proponen, digamos, una visión de la sociedad de alguna manera atravesada por una división entre las clases productivas y las clases ociosas, ¿no? Las clases productivas tenían que ver con los trabajadores, los burgueses, los científicos, ¿no? Que transformaban el mundo y eran clases activas en la transformación del mundo para, contra la aristocracia, ¿no? Contra la nobleza feudal que vivía de las rentas y que no tenía una implicancia importante, ¿no? En la producción y reproducción de la vida social. Era más una clase parasitaria. La visión de Comte era que quienes deberían dominar la sociedad o deberían gobernar, conducir a la sociedad, eran las clases productivas. Y dentro de las clases productivas, básicamente los técnicos y los científicos, porque la construcción del orden no era, digamos, procesar intereses distintos o antagónicos entre grupos sociales diversos, sino dotar de las mejores instituciones de acuerdo a esa naturaleza de la vida social que ha sido develada por la ciencia, ¿no? Ahí lo que uno puede decir es que de alguna manera el positivismo coincide, digamos, ¿no? Históricamente, con un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas materiales, de ahí, digamos, que crean fuertemente en la técnica, ¿no? Es un momento en donde el mundo es transformado por el desarrollo de las fuerzas productivas, aparece la industrialización, digamos, ¿no? De la vida social en general, la industria irrumpe cambiando fuertemente la estructura social, bueno, es el momento del ascenso de la burguesía, ¿no? Y lo que podría decir uno es que esta visión de un mundo pensado en términos de organización técnica, en clave de ingeniería social y apostando a la centralidad del conocimiento científico, se asocia mucho con la naturalización del capitalismo, ¿no? Con una burguesía social en ascenso, ¿no? Una burguesía, perdón, en ascenso como clase social, que rápidamente se va a constituir en la clase dominante, ¿no? Y el positivismo puede estar asociado, digamos, en esta idea de un objetivismo ingenuo, un conocimiento transparente de la vida social, está muy asociado un poco a la naturalización del capitalismo como forma de organización social que promueve la burguesía, ¿no? Un segundo momento, ¿no? En este desarrollo de los clásicos. ¿Alguna pregunta sobre Comte? Un segundo momento ahí podemos pasar a Marx, ¿no? Marx es otro momento para pensar la relación entre teoría y praxis. Ahí les dejé una cita, ¿no? Ahí en las tesis sobre Feuerbach, Marx dice en la tesis 11, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no?
Y hoy, digamos, ¿cuál es la idea fuerte de Marx? Es que la teoría es un momento de la política, ¿no? Piensen ustedes qué relación él plantea entre el materialismo histórico y el socialismo, ¿no? Y la construcción de una sociedad superadora, digamos, del capitalismo, ¿no? Y para él, básicamente, el materialismo histórico, eso lo vamos a ver en la clase en que dediquemos a Marx, el materialismo histórico, de alguna manera, era una potente herramienta de análisis que de alguna manera podía ayudar al proletariado como clase social ascendente, digamos, en sus estrategias de transformación del mundo social, ¿no? Claramente hay un maridaje muy fuerte entre teoría y política, en el caso de Marx, que se verifica en su vida, ¿no? Él, digamos, Marx, además de estudiar fuertemente la filosofía, la economía, estudiar el desarrollo de las fuerzas productivas en su tiempo, ver la organización social de los trabajadores, etcétera, etcétera, participa activamente en la vida política de su tiempo, ¿no? Es uno de los escritores del Manifiesto Comunista, participa en la creación de la Asociación Internacional del Trabajo, sigue de cerca, aunque él no esté, digamos, directamente ligado, sigue muy de cerca los procesos revolucionarios en Europa, tiene una vida como periodista muy activa también, ¿no? Con eh, propuestas de debates muy interesantes, ¿no? Y esa impronta, digamos, ¿no? De la idea de, bueno, no se trata solamente de conocer el mundo, sino también de transformarlo y de pensar a la teoría como un momento de la transformación del mundo, va a dejar una impronta muy fuerte, digamos, en el marxismo, ¿no? De alguna manera, la deriva posterior del marxismo, una de las derivas del marxismo posterior, este, como espacio, digamos, de reflexión teórica, está muy vinculado a pensar el papel de los intelectuales, ¿no? En la política. Piensen en Gramsci, por ejemplo, ¿no? En lo que en lo que nos va a aportar Gramsci en relación a la teoría de la hegemonía, al concepto de hegemonía, digamos, y el papel que tienen los intelectuales en los procesos de dominación, ¿no? Otro momento importante es por ahí pensar en Durkheim, ¿no? Durkheim, otro clásico, significativo, trascendental, me parece a mí, para la institucionalización de las ciencias sociales como disciplinas científicas. Hay una preocupación que de alguna manera recorre el trabajo, digamos, de Durkheim, que es establecer el estatuto de la sociología como disciplina empírica, digamos, como ciencia empírica y disciplina autónoma, ¿sí? Y hay algo que él dice en las reglas del método sociológico, cuando presenta, digamos, su propuesta del objeto de la sociología y de la manera de conocer que debería traer consigo esta nueva disciplina que era la sociología, que él dice que lo que le importa a él, antes que extraer una moral de la ciencia, hacer una ciencia de la moral, ¿no? Y ahí está claramente distinguiendo dos maneras de conocer el mundo social alternativas. Una tiene que ver con la filosofía social. Es, filosofía social es pensar en clave del deber ser, ¿no? Y pensar más bien en la construcción de un modo de conocer vinculado, digamos, a la reflexión especulativa. Esto es sin contraste empírico, ¿sí? Y por otro lado la ciencia, ¿no? La ciencia como algo que se apega al conocimiento de los hechos, donde recoge buena parte de la propuesta positivista, ¿sí? Recoge la idea, digamos, de que la ciencia tiene que estar apegada a los hechos, ¿sí? Y que su vínculo con el deber ser por lo menos es problemático, digamos, no queda muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también hay una cita que les dejo, donde Durkheim dice, la ciencia puede ayudarnos a encontrar el sentido en que debemos orientar nuestra conducta, a determinar el ideal hacia el que confusamente tendemos. Solo que no nos elevaremos a ese ideal, sino después de haber observado la realidad y sacarla de ella, ¿no? Ahí hay como una idea de que el método de conocimiento, el método sociológico, el apego a los hechos, tratarlos como cosas, ¿no? Que es lo que nos propone este, Durkheim, digamos, como modelo de conocimiento sociológico, como conocimiento, digamos, como modelo de conocimiento científico de la vida social, garantiza cierto objetivismo, ¿no? Cierto conocimiento también transparente y objetivo. Ahí también hay que decir, digamos, que es una limitación, ¿no? Ya veremos después cuando veamos otros autores, cuando veamos lo que dice la teoría crítica de Frankfurt respecto de la relación entre teoría
y política entre teoría y práctica, que uno podría decir que la visión durkheimiana es ciega, digamos, a las condiciones de su propia producción, ¿no? A los sesgos de los que hablaba Bourdieu y que trabajó Christian en su clase del martes pasado, ¿no? Y no está claro, digamos, en esa cita no está clara si no hay también subyacente en Durkheim un modelo también de ingeniería social, digamos, ¿sí? A mí me parece que no, porque él cuando dice la ciencia puede ayudarnos a encontrar el sentido en que debemos orientar nuestra conducta, ¿no? Daría como lugar, no dice debería prescribir el ideal, sino ayudarnos a encontrar, con lo cual uno puede pensar que de alguna manera Durkheim está pensando en que la ciencia, y por ende la teoría, acompañe la construcción de conocimiento y sea la sociedad la que a través de la deliberación elija en última instancia los ideales hacia los cuales debemos orientarnos. Otro autor es Weber, ¿no? Weber es un autor que lo que nos propone en relación a esta idea de teoría y práctica, cómo podemos pensar la relación entre teoría y política, teoría y cosmovisiones del mundo, teoría y práctica, es lo que nos propone Weber, ¿no? Weber lo que nos dice, Weber propone una clara distinción entre juicios de valor y juicios de hecho, ¿no? Los juicios de valor tienen que ver justamente con valorar las cosas, decir si una cosa me parece buena o mala, si debe ser deseable o indeseable, ¿sí? Los juicios de hecho lo que buscan son conexiones causales entre los acontecimientos, ¿no? Entre los fenómenos sociales. Y ahí también les propongo una cita que me parece bastante ilustrativa del pensamiento weberiano, ¿no? Weber dice en una conferencia que da en los años 20, creo que es 1920, sobre la ciencia como vocación, y él, digamos, reflexionando sobre el papel del científico social y de las ciencias sociales, dice que hay que reconocer que la verificación de los hechos y la respuesta al valor de la cultura y de sus contenidos particulares, y además la forma en que se debe actuar dentro de la comunidad civilizada y de la sociedad política, son dos problemas totalmente heterogéneos, ¿no? Por un lado, verificación de hechos, juicios de hecho, y por otro lado, juicios de valor, ¿no? La idea de esto, las formas de actuar en una comunidad civilizada y de la sociedad política, y lo que debemos valorar en última instancia son juicios de valor. Y él termina esa cita diciendo, el profeta y el demagogo no tienen lugar en la cátedra, ¿no? Como la idea de poder hacer esta distinción tajante entre juicios de valor y juicios de hecho. Incluso él su proposición es un poquito más compleja, porque él no es ciego, no es reconoce que de alguna manera el interés cognitivo del cientista social está orientado por cuestiones de valor. ¿Qué fenómenos le resultan significativos, ¿no? Le resultan importantes? O por qué problemas de la vida social un científico social se siente atraído, ¿no? Y ahí intervienen juicios de valor. Ahora, las conexiones causales entre los fenómenos, ¿sí? El análisis empírico debe estar vinculado a juicios de hecho, es decir, a descubrir conexiones causales y no intervenir los procesos de valoración sobre esos fenómenos, ¿no? Y ahí digo, daría dos comentarios, ¿no? Digo, ¿es posible hacer esta idea, digamos, de separar tan tajantemente juicios de valor de juicios de hecho, ¿sí? Todo juicio de hecho no tiene un poco una carga valorativa, ¿no? No en relación un poco a lo que planteábamos respecto de la reflexividad, por ejemplo, ¿no? Y en última instancia, no es político todo método, ¿no? Toda estrategia de conocimiento no tiene implicancias de carácter político en última instancia. Como para poner en cuestión esta propuesta de Weber de esta distinción entre juicios de valor y juicios de hecho. Y finalmente, para avanzar, lo último que les quería proponer hoy, para pensar un poco los usos de estos encuentros sincrónicos, ¿no? Por ahí la idea no era cansarlos con 2 horas de exposiciones, sino por ahí dividirla en dos, la clase de hoy, como les dije, ¿no? Hoy yo dejaría por acá con Habermas y la teoría crítica,
haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora al final, y dejaría Boaventura de Sousa Santos para el martes que viene. Para el martes que viene no, para el primer martes después de mayo. Retomaríamos este contenido después del conversatorio sobre teoría social y trabajo social. A ver, Escuela Crítica de Frankfurt. ¿A qué se llama Escuela Crítica de Frankfurt? Voy a dar algún comentario, digamos, sobre esta tradición teórica, sobre esta escuela teórica, sobre esta corriente teórica dentro de las ciencias sociales. Es una corriente teórica asociada al Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, ¿sí? Nace en la década del 20 en Alemania. En principio, digamos, hay autores muy reconocidos dentro de la teoría social que participaron de esta Escuela Crítica de Frankfurt, de este instituto, con el cual asociaron en buena medida sus ideas, que son Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, ¿sí? Y en principio, esta corriente teórica estuvo asociada al marxismo, recibió influencias también del psicoanálisis, ¿no? Y por ahí, digamos, dentro del marxismo se fue orientando hacia fenómenos más que tenían que ver con cuestiones de carácter político y cultural, ¿sí? Menos inclinada a estudiar, digamos, al capitalismo en términos, digamos, de su estructura, sino más bien pensar las superestructuras, digamos, del capitalismo para usar esa imagen de Marx, de pensar la articulación entre estructura y superestructura, ¿sí? Y Habermas es mencionado por algunos como un autor perteneciente a esta tradición teórica, ¿no? Digamos, como un teórico de la segunda generación de la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Y es un teórico muy conocido porque ha tenido un intento de síntesis teórica muy importante que se resume en lo que él llama teoría de la acción comunicativa, ¿sí? Una de las cosas que la teoría crítica le va a cuestionar, digamos, al positivismo es la idea de un conocimiento transparente del mundo social, ¿no? Esa idea de conocimiento transparente del mundo social que propone el positivismo, de alguna manera, a ver, una cosa anterior, una de las cosas con las que discute fuertemente la teoría crítica de Frankfurt es con el positivismo, ¿no? Hay una crítica muy fuerte al positivismo. Y lo que le va a criticar fundamentalmente es que detrás de la proposición, digamos, de la idea de un conocimiento objetivo del mundo social, hay una ilusión de un conocimiento transparente del mundo social, ¿no? Sin ningún tipo de intervención de los sesgos ideológicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esa ilusión, digamos, de propiciar un conocimiento transparente del mundo social, lo que encubre en realidad no es más que la naturalización del status quo, ¿no? La promesa, digamos, la propuesta de un conocimiento objetivo, lo que están de alguna manera conduciendo es a la naturalización del status quo, ¿no? Del mundo social tal cual está. Y la segunda cuestión, esto me va a llevar un poquito más a explicarlo, es que la Escuela Crítica de Frankfurt va a oponer va a oponer práctica y técnica, ¿no? Y ahí permítanme hacer un cierto recorrido, ¿no? Hay un texto de Habermas en donde él compara la concepción clásica de la política, pensando en Platón, Aristóteles, la filosofía griega de la política, básicamente. Él compara la filosofía griega, la política, digamos, en la filosofía griega, con el lugar de la política, ¿no? En el mundo moderno. Y él dice que en el pasaje de la concepción clásica a la concepción moderna hay una serie de rupturas, ¿no? La primera ruptura que señala Habermas es que la política, el pensamiento en torno a la política, o la política era pensada, digamos, como inseparable de la ética, dice Habermas, ¿no? Cuando Aristóteles pensaba acerca de la política, lo que pensaba era que la política contribuía a ser mejores ciudadanos, ¿no? A mejorar al ser humano, ¿no? El hombre se hacía hombre en tanto y en cuanto vivía en la polis, ¿no? La política servía para el vivir bien. Esto significaba vivir de acuerdo a la virtud, ¿no? Por eso la dimensión ética insoslayable que tenía la filosofía
clásica respecto de la política, ¿no? En la concepción moderna eso no aparece, ¿no? Piensen ustedes que mientras que Aristóteles decía que la polis servía para la vida buena, esto es decir, el orden social, el orden político, la política, mejoraba la calidad de las personas, ¿no? Recuerden también que Aristóteles dice en algún momento, ¿no?, que el hombre es hombre porque vive en la polis, ¿no? Quien vive por fuera de la polis o es un dios o es menos que hombre, ¿no? El hombre se realizaba a sí mismo, toda su potencialidad, todas sus capacidades en la polis, ¿no? Eh, y nos servían básicamente para mejorar la calidad humana, ¿no? La calidad, elevar la virtud, ¿no?, de las personas. Eh, la visión que tiene Maquiavelo es completamente distinta, ¿no? Y es claramente un pensador de la modernidad. Incluso algunos hablan de Maquiavelo como el primer teórico político moderno, ¿no? Y Maquiavelo lo que va a plantear es que, bueno, la reflexión sobre si un príncipe, por ejemplo, su reflexión en el príncipe, si un príncipe contribuye o no al bienestar general, al mejoramiento de las condiciones de vida, es una cuestión secundaria. El príncipe no puede ser evaluado si contribuye al bien común. El príncipe solamente puede ser evaluado en tanto y en cuanto sea eficaz en el mantenimiento, la conquista y el mantenimiento del poder, ¿no? La política se reduce a eso, básicamente, ¿no? A la conquista y mantenimiento del poder y se desgaja de cualquier consideración ética, mejoramiento de las condiciones, de las virtudes, ¿no?, de las personas, elevar la calidad virtuosa de las personas, ¿sí? Y la segunda gran ruptura que observa Habermas es que en la Grecia clásica, en la Grecia de Aristóteles, la política estaba vinculada a la filosofía práctica, ¿no? Esto significa un poco lo que dice acá en esta cita, ¿no? La promesa de la filosofía práctica, la promesa de proveer una orientación práctica acerca de lo que es correcto y justo en una situación dada, ¿no? La idea era que, bueno, la política formaba parte del terreno de lo casual e inestable, ¿no?, dice Habermas en la concepción clásica. Frente a algo que muta, que cambia, que permanentemente nos presenta nuevos desafíos, la actitud que había que tomar, la actitud de conocimiento que había que tomar frente a eso, era una actitud prudente, ¿sí? Ir conociendo de a poco las características que asumía un fenómeno para después tomar una decisión, ¿no? En cambio, la visión de moderna tiene una visión completamente distinta, ¿no? La política ya forma parte de la técnica, ¿no? Esto que les decía anteriormente, el positivismo nos propone, ¿no? Digamos, el gran avance que nos trae el positivismo es esta idea de poder conocer científicamente la vida social. Pero detrás de ese conocimiento de la vida social no hay, en última instancia, una colaboración para que las personas eleven sus virtudes, ¿no? Sino que más bien las personas no son tomadas en cuenta, no son consideradas. El problema de cómo, de alguna manera, organizar mejor a la sociedad ya no es una actitud, digamos, de discusión y debate, sino que es un problema de carácter técnico, un ajuste de carácter técnico. Y ahí el lugar es el del ingeniero, ¿no? En lugar de la práctica, lo que aparece es la técnica. La construcción del orden político descansa pura y exclusiva en encontrar las instituciones adecuadas para las características de la vida humana en sociedad, ¿no? No aspira ya a que a través de la práctica mejorar las condiciones de vida y las virtudes de los ciudadanos, las virtudes de las personas, ¿no? Contribuir a la vida buena. Y ahí lo que plantea Habermas en esa cita, que no la voy a leer porque es muy, muy larga, es, bueno, ese es el dilema, digamos, ¿no? Un poco el dilema de la clase de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar, así lo plantea Habermas, cómo podemos recuperar, digamos, la promesa de la filosofía práctica de orientarnos en la acción, ¿sí? Sin dejar de lado, ¿no?, la posibilidad de conocer objetivamente la vida social, ¿no? Y cómo a su vez conocer objetivamente la vida social y además ganar en orientación acerca de la vida práctica. Esa tensión es la que no se resuelve, ¿no? Y es la que propone de alguna manera la escuela de el pensamiento de Habermas resolver, ¿no?
para ellos, para la Escuela Crítica de Frankfurt, y en esto, digamos, Habermas es un continuador, ¿no? La teoría tendría que estar al servicio de la crítica social, ¿no? La teoría es un momento en el proceso de emancipación humana. La teoría debe servir para conocer cuáles son las determinaciones que operan sobre la vida social y así darle elementos a las personas para que puedan, de alguna manera, ampliar sus horizontes emancipatorios, ¿no? Claramente, mientras, volviendo a los dos modelos que les propuse al principio, ¿no? El modelo de neutralidad valorativa, ¿no? El modelo de, por acá lo tengo, el modelo, digamos, del teórico desinteresado, comparativamente, digamos, comparándolo con el modelo de teórico comprometido, claramente, digamos, la visión de Habermas se orienta hacia la idea del teórico comprometido, ¿no? La idea de que la teoría de alguna manera sea un momento importante de la praxis política, ¿no? La imposibilidad de separarla, digamos, discutir y de alguna manera denunciar esa ilusión, digamos, del conocimiento transparente, pero además la teoría debería estar fuertemente anudada a los proyectos de emancipación política, ¿no? O sea, la teoría debería de alguna manera servir a la crítica del orden existente y dar elementos, pistas acerca de su transformación. Esa mirada contrasta con la idea del teórico desinteresado, ¿no? Bueno, yo dejaría por acá hoy, digo, y vuelvo a resumir un poco lo que les planteé, ¿no? A ver, en esta relación teoría-práctica que alude, digamos, ¿no? ¿A cuál es el problema? Un poco, si ustedes quieren, es, ¿la teoría solamente debe propiciar el conocimiento del mundo social o debe estar implicada en los procesos de cambio y transformación social en dirección de una mejor sociedad? ¿Sí? Eso que ha sido de alguna manera una controversia que ha atravesado a toda la teoría social, puede agruparse en esos dos modelos, ¿no? De teórico que nos propondrían las distintas tradiciones, ¿no? Los distintos autores. Hay un modelo de autor de teórico desinteresado, comprometido solamente con el proceso de conocimiento científico de la vida social. Ese modelo descansa, digamos, en una distinción taxativa entre conocer y valorar, ¿no? La labor del teórico es conocer, no valorar y no propiciar, digamos, ninguna transformación, porque es un teórico que solamente, el aporte del teórico es solamente conocer la vida social. Frente a ese modelo está el modelo del teórico comprometido, que denuncia, digamos, las debilidades de la proposición teórica del modelo de teórico desinteresado, ¿no? Por la imposibilidad misma de conocer sin valorar, sería un poco la cosa. Siempre se cuelan de alguna manera nuestros valores culturales, ideológicos, del lugar en el campo en que estamos, ¿no? Y bueno, frente a esa imposibilidad de una mirada transparente de la vida social, sin ninguna carga, puramente objetiva, la idea de que el teórico tiene que estar comprometido con la transformación de su mundo, ¿no? No solamente se trata de conocer, sino también de denunciar el mundo contemporáneo, las injusticias del mundo contemporáneo y propiciar acciones en relación a esa, o a estar vinculada a la transformación de ese mundo social, ¿no? Y después cuatro grandes momentos, si quieren ustedes, cada uno con una posición distinta, pero que estarían yendo desde la visión comtiana de un conocimiento objetivo y transparente y pensar la relación entre teoría social y práctica como una relación meramente técnica, ingeniería social, y por otro lado, la visión, en el otro polo, la visión de Habermas, encontrando una asociación muy fuerte entre la posición de Marx y la posición de Habermas, y viendo cómo Durkheim y Weber se acercarían un poquito a la posición positivista, reconociendo en Weber, ¿no? Reconociendo en Weber que el teórico puede tener juicios de valor en algún momento de su proceso de conocimiento, como cuando, por ejemplo, se orienta a qué problemas le parecen significativos, ¿sí? Pero que en el estudio empírico, en el trato de los datos, debe solamente ajustarse al juicio empírico, ¿sí? Y como les dije antes, este también es un eje importante con el cual podríamos agrupar a las teorías sociales, ¿no? Y los dos grandes modelos que uno ve que surgen, pensar la relación teoría-práctica, cómo se ubican las distintas tradiciones teóricas en relación al vínculo entre teoría y práctica, ahí podemos ver esos dos grandes modelos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar?
No, profe, de mi parte no, todo muy claro. Bueno, vamos a continuar con el martes que viene, el martes que viene, no, el primer martes de mayo, viendo un poco lo de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Ahí vamos a trabajar algunas de las propuestas, cómo piensa la relación entre teoría y práctica, la epistemología del sur, digamos, la propuesta de Sousa Santos respecto de una epistemología del sur. Ahí vamos a prestar atención a una serie de cuestiones. Me interesa particularmente porque creo que tiene un interés este, significativo para pensar el trabajo social, la práctica del trabajo social, las cuestiones de teorías de retaguardia, ecología de saberes, sociología de las ausencias, ¿no? Una serie de cuestiones con las cuales podríamos repensar la relación teoría práctica, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces, dejamos por acá, ¿les parece?